¿Qué estaba pasando realmente dentro de esa habitación en Jerusalén en el año 33 después de Cristo, horas antes de la traición más famosa de la historia? Desde afuera parecía una cena más de Pascua: pan sin levadura, vino compartido en varias copas, hombres reclinados alrededor de una mesa baja siguiendo una tradición antigua, todo ordenado, todo conocido, como si nada fuera a cambiar. Pero dentro algo no encajaba. Jesús comenzó a decir cosas que rompían completamente con lo esperado. Habló de un cuerpo que sería entregado, de sangre derramada, de alguien en esa misma mesa que lo traicionaría. Y mientras los demás intentaban entender, uno de ellos ya sabía exactamente de qué se estaba hablando. Hoy vas a entrar en ese momento. ¿Cómo era realmente esa cena en su contexto original? ¿Qué significaba cada elemento? ¿Y por qué esa noche dejó de ser una celebración para convertirse en el inicio de algo que sacudiría la historia? Quédate hasta el final, porque cuando veas lo que realmente ocurrió en esa mesa, entenderás esta escena como nunca antes. Para entender todo lo que ocurrió aquella noche en el aposento alto, necesitamos primero entender lo que era Jerusalén durante la semana de la Pascua. No la Jerusalén quieta y ordenada de los otros meses del año, sino la Jerusalén de Pesaj, una ciudad transformada, sobrecargada, eléctrica de tensión religiosa y política, llena hasta los bordes de peregrinos de todo el mundo conocido. Si este estudio te está gustando, deja tu like y suscríbete para más contenidos como este. Escribe en los comentarios la palabra F, el historiador judío Flavio Josefo. Escribiendo en el primer siglo, describe Jerusalén durante la Pascua como una ciudad que recibía centenares de miles de peregrinos, posiblemente más de 1 millón. La ciudad ordinaria de Jerusalén tenía una población de quizá 80,000 personas. Durante Pascua, la población se multiplicaba de manera que los mercados estaban saturados, las posadas llenas desde semanas antes y las calles de la ciudad vieja literalmente imposibles de atravesar en ciertos momentos del día. Los peregrinos llegaban de toda la tierra de Israel, de Egipto, de Babilonia, de Grecia y Roma, de las comunidades judías dispersas por todo el imperio. Llegaban hablando arameo, griego helenístico, hebreo de la Torá, dialectos del norte de África y del Asia Menor. Llegaban con sus familias, con sus corderos para el sacrificio, con su dinero para cambiar en el templo por la moneda aceptable para las ofrendas. El templo durante esa semana operaba a una intensidad que supera cualquier descripción moderna. Josefo estima que en un solo día de Pascua se sacrificaban más de 250,000 corderos. El número es tan extraordinario que algunos historiadores modernos lo cuestionan, pero incluso si la cifra real fuera la mitad, el sistema de sacrificio del templo durante la Pascua era una operación de una magnitud logística que no tiene equivalente en ninguna práctica religiosa del mundo antiguo. El ruido, el olor a sangre y a fuego, el canto de los levitas, los gritos de los vendedores de animales en los atrios exteriores, el tintineo de las monedas en las mesas de los cambistas. Todo esto era el contexto físico y sensorial en el que Jesús y sus 12 discípulos llegaron a Jerusalén esa semana. Y en medio de todo ese caos ordenado, en un aposento alto en algún lugar de la ciudad de David, 12 hombres se reclinaron alrededor de una mesa preparada con los elementos del seder de Pascua, y el maestro, que sabía que su hora había llegado, comenzó la celebración más importante de su vida. No sería la Pascua de sus años de infancia en Nazaret, cuando su madre María preparaba los alimentos con sus manos conocidas y su padre adoptivo José presidía la mesa.
No sería la Pascua de los años de su ministerio en Galilea. Esta sería diferente. Esta sería la noche en que 3000 años de historia sagrada llegarían a su punto de convergencia. La noche en que el tipo encontraría su antitipo, en que la sombra encontraría su sustancia, en que el Cordero encontraría al Cordero. Juan capítulo 13 abre su relato de aquella noche con una de las frases más cargadas de significado teológico de todo el cuarto evangelio. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 5 elementos en esa sola oración: la conciencia de Jesús de que su hora había llegado, la naturaleza de lo que venía como un paso de este mundo al Padre, el amor como la motivación última de todo lo que estaba a punto de ocurrir, los suyos como el objeto específico de ese amor y el fin como la medida de su intensidad. Eis telos, hasta el límite extremo, hasta donde el amor puede ir. Esta es la nota de apertura de la sinfonía, que es el aposento alto. Todo lo que seguirá, el lavado de pies, la identificación del traidor, la institución de la cena, el discurso de despedida, la oración sacerdotal, debe leerse a la luz de esta nota. El los amo hasta el límite extremo del amor. La preparación del lugar de la cena es en sí misma una historia que merece atención. Marcos capítulo 14 y Lucas capítulo 22 nos dicen que Jesús envió a Pedro y a Juan por adelantado con instrucciones precisas. Entrarían a la ciudad y encontrarían a un hombre que llevaba un cántaro de agua. Debían seguirlo hasta la casa en la que entrara y decirle al dueño de la casa que el maestro preguntaba dónde estaba el aposento en que podía comer la Pascua con sus discípulos. El dueño les mostraría un gran aposento alto, ya equipado y listo. Las instrucciones son demasiado precisas para ser improvisadas. El hombre con el cántaro de agua era una señal inusual. En el mundo del primer siglo, cargar agua era trabajo de mujeres. Un hombre con un cántaro llamaría la atención en el mercado. Era una señal convenida. El dueño de la casa en la que entrara ese hombre ya sabía que venía el grupo del maestro. El aposento estaría listo. Algunos estudiosos han sugerido que el dueño de esa casa podía ser María, la madre de Marcos, cuya casa aparece en el libro de los Hechos capítulo 12 como un lugar de reunión de la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén. Si es así, sería una conexión significativa entre el Evangelio de Marcos y la historia familiar del evangelista. Pero el texto no lo confirma explícitamente, y es sabio no especular más allá de lo que dice. Lo que sí es claro es que Jesús Bios había hecho preparativos deliberados para esta noche. No estaba siendo arrastrado por los eventos, los estaba dirigiendo. La misma conciencia de que su hora había llegado, de la que habla Juan, implicaba que esta noche no sería una sorpresa sino un momento planeado con precisión. Pedro y Juan prepararon la cena. El Cordero Pascual, que debía ser sacrificado en el templo por el padre de familia o su representante en la tarde del 14 de Nisán, y llevado luego al aposento para ser asado al fuego. El pan sin levadura, el matzá, preparado con anticipación, las hierbas amargas, el maror, el charoset, la pasta dulce de frutas y nueces que recordaba el barro de la esclavitud en Egipto, y el vino para las 4 copas que marcaban los momentos litúrgicos del Seder. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó con los 12 a la mesa. Lucas 22:15 nos preserva una frase de una intensidad emocional extraordinaria.
Con gran deseo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. La construcción griega, epitumia, epetumesa, es una intensificación superlativa. Con deseo ardiente he deseado. Es el lenguaje de alguien que ha esperado este momento con una intensidad que supera lo que las palabras ordinarias pueden expresar. ¿Por qué este deseo tan ardiente? Porque Jesús sabía que en esta cena se reunirían todas las corrientes de la historia sagrada. Porque sabía que lo que estaba a punto de decir sobre el pan y la copa cambiaría para siempre el significado de ese ritual que había acompañado la vida de su pueblo durante milenios. Porque amaba a esos hombres con los que había compartido 3 años de caminos, de enseñanzas, de tormentas en el lago, de confrontaciones con los fariseos, de momentos de gloria y de momentos de incomprensión, y sabía que esto era la despedida. El Seder comenzó según el ritual establecido. La primera copa, la copa de la santificación, fue bendecida y bebida. Las hierbas amargas fueron mojadas en agua salada o en vinagre, recordando las lágrimas de la esclavitud. El niño menor de la mesa, posiblemente Juan, el discípulo más joven, hizo las 4 preguntas tradicionales. ¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás noches? La respuesta dio lugar al relato del Éxodo, la Magid, la narración del gran acto de liberación que constituía la identidad del pueblo judío. Pero en algún punto de esa liturgia familiar, ocurrió algo que rompió el ritmo de lo conocido. Juan capítulo 13 nos dice que Jesús se levantó de la cena. Se quitó el manto exterior, tomó una toalla y se la cinó a la cintura. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, secándolos con la toalla con que estaba ceñido. La escena tiene un impacto que solo se aprecia plenamente si uno entiende la estructura social del mundo del primer siglo. En el sistema de servidumbre del mundo grecorromano, había una jerarquía estricta de tareas. Algunas tareas eran consideradas demasiado degradantes incluso para los siervos. Lavar los pies de un huésped era una de ellas. En las fuentes rabínicas del periodo hay una tradición que dice que un discípulo judío no debía lavar los pies de su maestro, porque eso sería humillante incluso para el discípulo. Era trabajo de esclavos no judíos en el peldaño más bajo de la escala social. Y allí estaba el maestro que había calmado tormentas con una palabra, que había resucitado a Lázaro de 4 días de muerte, que había alimentado a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, arrodillado frente a Pedro con un lebrillo de agua y la toalla de los siervos ceñida a su cintura. Cuando llegó a Pedro, el contraste fue demasiado para que Pedro lo soportara en silencio. «Señor», le dijo, «¿tú me lavas los pies a mí?» La pregunta encerraba todo el horror de la inversión de roles que estaba presenciando, y la respuesta de Jesús fue, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo entenderás después». ¿Cuántas veces en la vida espiritual la obediencia precede a la comprensión? ¿Cuántas veces Dios nos lleva a través de experiencias cuyo significado solo se revela en retrospectiva? Pedro no comprendía, pero debía dejarse servir. La respuesta de Pedro a esa clarificación fue típicamente pedriana. «No me lavarás los pies jamás». Era la misma firmeza que lo llevó a decir que jamás negaría a Jesús, la misma que lo llevó a sacar la espada en Getsemaní. Una firmeza que a veces era fe auténtica y a veces era terquedad disfrazada de devoción. Pero la respuesta de Jesús fue definitiva. «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Y Pedro, con esa misma impulsividad que le era característica, cambió el extremo.
Entonces, Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. La respuesta de Jesús a esta nueva demanda contiene una enseñanza que los teólogos han explorado con profundidad. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. En el contexto del Seder de Pascua, los convidados llegaban ya banados. Solo los pies, que habían recogido el polvo del camino desde el vano hasta la mesa, necesitaban ser lavados. La limpieza básica ya existía, solo necesitaba renovarse el área afectada por el contacto con el camino. La aplicación teológica es transparente. El creyente que ya ha sido justificado por la sangre del Cordero no necesita ser regenerado de nuevo cada vez que peca, pero sí necesita la limpieza continua de la conciencia que el ministerio del Señor provee mediante el arrepentimiento y la confesión. Primera de Juan capítulo 1 lo articula: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Jesús terminó de lavar los pies de todos, incluyendo los de Judas, se vistió nuevamente y volvió a reclinarse a la mesa. Entonces explicó el significado del gesto con una pedagogía que invertía toda la lógica del poder en el mundo antiguo. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El griego usa la palabra hupodeigma, que significa modelo, patrón, ejemplo a imitar. No fue solo un gesto de afecto o de humildad ocasional, fue la definición del modelo de liderazgo en el reino de Dios. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero será siervo de todos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la ética del aposento alto, no la ética de los filósofos griegos que buscaban la virtud como camino hacia la felicidad personal, no la ética del derecho romano que regulaba las relaciones entre iguales mediante contratos y obligaciones, sino la ética del amor encarnado que se arrodilla frente al otro sin calcular el costo ni esperar reciprocidad. La Iglesia ha luchado con este estándar durante 2000 años, ha fallado con frecuencia, ha construido jerarquías y ha usado el poder de maneras que contradicen el modelo del aposento alto. Pero el modelo permanece inalterado, grabado en la narrativa de aquella noche. El maestro con la toalla ceñida, el lebrillo de agua y los pies de sus discípulos entre sus manos. Después del lavado de pies, la cena continuó con su ritmo. Y fue entonces que Jesús se turbó en su espíritu y declaró lo que había sabido durante semanas, posiblemente meses. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. El impacto de esas palabras sobre los 11 discípulos fieles fue devastador. El texto dice que se miraron los unos a los otros, dudando de quién hablaba. La perplejidad no era fingida. A pesar de que cada uno sabía que su lealtad era imperfecta, ninguno de los 11 podía imaginarse a sí mismo entregando al Maestro a los sumos sacerdotes. Comenzaron a preguntarse, cada uno, si sería él. «Señor, ¿soy yo?», preguntó uno. «Señor, ¿soy yo?», preguntó otro. La pregunta revela algo importante sobre la honestidad espiritual de esos hombres. No dijeron, «Nosotros no, pero quizá fulano». Cada uno miró primero hacia adentro.
Cada uno reconoció que su corazón era capaz de cosas que su voluntad consciente rechazaría. La vulnerabilidad de esa pregunta, Señor, ¿soy yo?, es una de las oraciones más honestas en toda la Escritura. Jesús respondió que el traidor era aquel a quien él daría el pan mojado. Y tomando pan, lo mojó en el plato que estaba sobre la mesa y lo dio a Judas Iscariote. En la liturgia del Seder, mojar el pan era un gesto de honor y de intimidad. El que presidía la mesa elegía a alguien para darle el bocado mojado como señal de afecto especial. Jesús dio ese gesto de honor a quien lo entregaría. Juan capítulo 13 registra el momento siguiente con una sobriedad que hace el texto más aterrador. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto». Los discípulos no entendieron. Pensaron que Jesús le decía a Judas que comprara algo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y Judas, habiendo tomado el bocado, salió inmediatamente. Y era de noche. En el Evangelio de Juan, la oscuridad no es solo física, es la condición espiritual de quien vive separado de la luz del mundo. Judas entró en la oscuridad de la ciudad de Jerusalén, en la oscuridad de su propia traición, en la oscuridad de una decisión que había estado tomando durante días o semanas, mirando las monedas de plata en su mano, calculando, negociando, oscureciéndose por dentro, mientras el Maestro seguía encenando sobre la luz. Cuando Judas salió, Juan dice que Jesús dijo: «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él». La partida del traidor no retrasó la glorificación, sino que la aceleró. La traición no era un accidente ni un fracaso del plan de Dios. Era parte de la arquitectura de la redención, anticipada en el Salmo 41 que Jesús había citado momentos antes. «El que come pan conmigo, levanto contra mí su calcañar». Después de la identificación y la partida de Judas, la atmósfera en el aposento alto cambia de manera perceptible en los textos evangélicos. Lo que queda es un grupo de 11 hombres con su maestro, en la intimidad de una despedida que todos sentían, pero que ninguno comprendía del todo. Y fue en ese contexto que Jesús tomó 2 elementos del Seder que tenían siglos de significado establecido y los redefinió de una manera que cambió para siempre el modo en que la humanidad entendería el pan y el vino. Tomó el pan. En el contexto del Seder, era el matzá, el pan sin levadura. La mitad que los estudiosos del período identifican con el afikomen, el elemento que era partido, envuelto y escondido durante la cena, para ser buscado y encontrado al final como símbolo de la redención esperada. Jesús tomó ese pan, pronunció la bendición sobre él según la liturgia establecida, lo partió y lo dio a sus discípulos con palabras que ninguno había escuchado nunca en ningún seder. «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Los 3 evangelios sinópticos registran estas palabras con variaciones mínimas. Mateo añade: «Dado por vosotros». Lucas añade: «Que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». La fórmula de Lucas es la más litúrgica y la que más claramente instituye la práctica de la repetición. Haced esto en memoria de mí. No solo para esta noche, para siempre. La pregunta que los teólogos han debatido durante 20 siglos sobre el significado de esto es: mi cuerpo no puede ser resuelta aquí con justicia. Las tradiciones teológicas del catolicismo, el luteranismo, el calvinismo y el evangelicalismo general tienen posiciones diferentes sobre el modo en que Cristo está presente en la cena del Señor,
desde la transubstanciación hasta el simple memorialismo. Pero en el nivel del aposento alto, lo que Jesús hizo es claro. Tomo el elemento central del ceder y lo identifico con su propia persona. El pan de la Pascua, que había señalado durante siglos hacia la liberación del Éxodo, ahora señala hacia aquel que realizaría la liberación definitiva de la esclavitud del pecado. Luego, tomo la copa. Lucas y Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, son específicos sobre el momento, después de haber cenado. En la secuencia del ceder, esto corresponde a la tercera copa, la copa de la redención, la copa asociada con la promesa divina: yo os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Sobre esa copa, Jesús pronunció las palabras que Pablo transmite con el lenguaje más preciso. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí, el nuevo pacto. La frase que el profeta Jeremías había usado en el capítulo 31 de su libro para describir la promesa de un pacto futuro, en que Dios escribiría su ley, no en tablas de piedra, sino en los corazones de su pueblo. La frase que los escribas y los maestros de la ley habían leído y debatido por siglos, preguntándose cuándo y cómo vendría ese pacto prometido. Y ahora Jesús la usaba sobre una copa de vino en la mesa de la Pascua, diciendo: este es el momento, esta copa es el sello de ese pacto, mi sangre es el medio por el cual ese pacto entra en vigor. Pablo en 1 Corintios capítulo 11 añade la declaración que ha guiado la práctica de la Iglesia durante 2000 años: porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. La cena del Señor es proclamación, es un sermón visible. Es el anuncio, repetido cada vez que la Iglesia se reúne alrededor de la mesa, de que el Cordero fue inmolado, de que la sangre del nuevo pacto fue derramada y de que el Señor volverá. Esta dimensión escatológica de la cena, hasta que Él venga, es tan parte de su significado como la dimensión memorial y la dimensión comunional. La Iglesia que parte el pan vive entre dos venidas, la venida del Cordero al Calvario y la venida del Rey en gloria. La cena es la práctica de esa tensión, la expresión litúrgica de una comunidad que ya fue redimida y que todavía aguarda la consumación. Después de instituir la cena, Jesús comenzó a hablar. Y lo que dijo durante las próximas horas constituye el discurso de despedida más profundo, más tierno y más cargado de contenido teológico de toda la Biblia. Los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan son lo que los estudiosos llaman el discurso del aposento alto o el discurso de despedida, y representan quizá la mayor concentración de enseñanza cristológica y pneumatológica de todo el Nuevo Testamento. Después de la salida de Judas, Jesús pronunció un mandamiento que llamo nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La novedad de este mandamiento no estaba en el concepto del amor que el propio Jesús había citado de Levítico capítulo 19 como el segundo gran mandamiento. La novedad estaba en el estándar: como yo os he amado, no como te amas a ti mismo, que era el estándar del Levítico, sino como yo os he amado. El amor de Cristo como la medida del amor cristiano. Y el amor de Cristo que Jesús acababa de demostrar era el amor que lava los pies de los que te van a traicionar, de los que te van a negar, de los que en pocas horas
van a huir dejándote solo. El amor que va hasta el fin, hasta el límite extremo, sin calcular el retorno. Ese es el estándar. Ese es el modelo al que el mandamiento nuevo apunta. En Juan 14, Jesús comienza a preparar a sus discípulos para lo que venía con una promesa que sacudiría sus fundamentos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La angustia de los discípulos ante la perspectiva de la separación es comprensible. Habían dejado todo para seguir a este maestro. Sus identidades, sus vocaciones, sus familias, sus planes de vida, todo había sido reorganizado en torno a la presencia de Jesús. La posibilidad de que se fuera era incomprensible, y la promesa de que volvería era hermosa pero abstracta para hombres que todavía no entendían lo que quería decir. Tomás hizo la pregunta que todos tenían: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?» Y Jesús respondió con una de las declaraciones de identidad más absolutas de todo el Evangelio. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. 3 afirmaciones en una frase. Yo soy el camino, no un maestro que señala el camino, no un sistema de doctrinas que describe el camino, sino el camino mismo. Yo soy la verdad, no un filósofo que enseña verdades, sino la verdad encarnada en una persona. Yo soy la vida, no un médico que prolonga la vida, sino la fuente de la vida misma, la vida que no termina. Y la exclusividad de la declaración es deliberada. Nadie viene al Padre sino por mí. No es arrogancia religiosa, es la lógica de la encarnación. Si Dios se hizo hombre en Jesús de Nazaret, si el Cordero de Dios cargó con el pecado del mundo en la persona de este maestro Galileo, entonces no hay otro camino hacia el Padre porque no hay otro Cordero, no hay otro sacrificio suficiente, no hay otra sangre que inaugure el nuevo pacto. Felipe interrumpió con otra pregunta. «Señor, muéstranos el Padre, y nos basta». La respuesta de Jesús contiene una declaración de identidad que los teólogos han debatido durante siglos. «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». La unión entre el Hijo y el Padre es tan perfecta, tan completa, que ver a Jesús es ver al Padre. No como identidad numérica de personas, sino como perfecta correspondencia de naturaleza y carácter. Si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús lavando los pies de sus discípulos. Mira a Jesús llorando ante la tumba de Lázaro. Mira a Jesús invitando a los niños a acercarse cuando los discípulos los apartaban. Mira a Jesús orando por sus enemigos desde la cruz. El Padre que se revela en el Hijo no es la caricatura de un Dios distante y punitivo que muchos han imaginado. Es el Padre que en amor eterno envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Es el Padre cuya misericordia es para siempre y cuyo amor no es afectado por las capacidades o incapacidades de sus criaturas. Jesús continuó con la promesa del Espíritu Santo, el Paracleto, que en griego significa consolador, ayudador, abogado, el que es llamado a estar al lado de otro para ayudarlo. Y yo rogare al Padre, voy os dar a otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La promesa del Espíritu Santo es la promesa de que la presencia de Dios no dependería de la presencia física de Jesús. Cuando Jesús se fuera, no se iría solo, enviaría al Consolador, y el Consolador no solo estaría con ellos, como Jesús había estado, sino que estaría en ellos. La unión sería más profunda que la proximidad geográfica, sería la habitación del Espíritu en el interior de cada creyente. Esto es lo que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 6. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? El templo del Espíritu Santo ya no es un edificio en Jerusalén, es la persona redimida. El lugar donde Dios mora ya no es el lugar santísimo detrás del velo. Es el corazón que ha sido limpiado por la sangre del Cordero y habitado por el Espíritu de Dios. Juan 15 contiene la metáfora más orgánica de todo el discurso del aposento alto. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La imagen de la vid y los pámpanos describe la naturaleza de la relación entre Cristo y sus seguidores. No es una relación de contrato entre dos partidos independientes, es una relación orgánica de participación mutua. El pámpano no produce fruto porque decide producirlo. Produce fruto porque es parte del organismo de la vid. Porque la savia de la vid circula a través de él. La vida cristiana no es fundamentalmente el esfuerzo de seguir las enseñanzas de Jesús. Es fundamentalmente la participación en la vida de Jesús, la permanencia en él mediante la fe, la oración, la comunión con los demás creyentes, la nutrición con la palabra. El fruto viene como resultado natural de esa permanencia. El labrador no produce el fruto. El pámpano que permanece en la vid produce el fruto, porque esa es su naturaleza cuando está vivo y conectado. La metáfora de la vid y los pámpanos también contiene la advertencia más seria del discurso del aposento alto. El pámpano que no permanece en la vid es quitado, se seca, es recogido y echado al fuego. El descuido de la permanencia en Cristo tiene consecuencias que el texto no minimiza. La gracia de Dios no elimina la responsabilidad del creyente de mantenerse conectado a la fuente de vida. Todo esto fue dicho en el aposento alto, en la intimidad de aquella última noche, con el aroma del Cordero y el vino todavía en el aire, con el sonido de la ciudad de Jerusalén afuera, con la conciencia de todos de que algo decisivo estaba a punto de ocurrir, aunque nadie supiera exactamente qué. Juan capítulo 16 contiene las palabras más duras de toda la noche, las que más directamente enfrentaron a los discípulos con la realidad de lo que vendría. Os dije estas cosas para que no tengáis tropiezo, os expulsaran de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensara que rinde servicio a Dios, y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. La persecución que Jesús anunció esa noche no era una posibilidad teórica. Era la descripción de lo que los 11 y sus seguidores experimentarían en las décadas siguientes. La expulsión de la sinagoga, la persecución por parte de las autoridades judías y romanas, el martirio de Esteban, de Jacobo, de Pedro y de Pablo y de innumerables creyentes en las primeras generaciones de la Iglesia. Jesús no les mintió sobre lo que vendría. Les dijo la verdad en la noche en que eran más vulnerables. Pero junto con la verdad sobre el sufrimiento, Jesús también les dio la promesa que haría posible atravesarlo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere,
os lo enviare, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La convicción de pecado, de justicia y de juicio que el Espíritu Santo trae al mundo es el fundamento de todo ministerio evangelístico. Ninguna estrategia humana de persuasión puede producir la convicción que lleva a la redención. Solo el Espíritu Santo puede abrir los ojos del corazón humano para que vea su necesidad de gracia, la justicia de Cristo como la única justicia que Dios acepta, y el juicio que ya fue ejecutado sobre el príncipe de este mundo en el Calvario. Cuando Jesús dijo, «He vencido al mundo», no lo dijo desde la comodidad de la victoria ya consumada. Lo dijo en la víspera del arresto, del juicio, de la crucifixión. Lo dijo sabiendo que el camino hacia la victoria pasaba por el valle más oscuro posible. Pero lo dijo con la certeza del que conoce el final desde el principio. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria no era una posibilidad futura, sino una realidad presente pronunciada en el tiempo perfecto griego. La victoria ya está ganada, aunque los eventos que la manifestaran todavía no habían ocurrido. Esta es la lógica de la fe que opera en el espacio entre las promesas y su cumplimiento. Los 11 discípulos en el aposento alto tenían que operar en ese espacio. Jesús había declarado la victoria, pero la prueba todavía vendría. La cena del Señor que habían celebrado esa noche era la práctica de esa misma lógica. El Señor murió, el Señor resucitó, el Señor volverá. La muerte ya ocurrió, la resurrección ya ocurrió, la segunda venida todavía espera. La fe vive en ese espacio entre lo que ya ocurrió y lo que todavía no ha ocurrido, proclamando ambas verdades con igual certeza. Y entonces llegó el momento que cierra el discurso del aposento alto y que muchos estudiosos consideran el texto más elevado de todo el Nuevo Testamento. Juan capítulo 17. La oración sacerdotal de Jesús. Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, «Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti». La oración de Jesús en ese momento no comenzó con una petición por sí mismo, sino con una declaración de la relación mutua de glorificación entre el Padre y el Hijo. La gloria de Dios y la glorificación del Hijo son inseparables en la economía de la salvación. El Calvario, que desde la perspectiva humana parecía la máxima derrota, era desde la perspectiva divina el momento de la máxima gloria. Luego Jesús oró por sus discípulos con una ternura y una especificidad que hacen que el corazón se detenga al leerla. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. La oración del Señor por sus discípulos no era una fórmula general de bendición. Era una intercesión específica por personas conocidas y amadas, por hombres que Jesús había formado durante 3 años y que estaban a punto de enfrentar la prueba más difícil de sus vidas. Y entonces la oración se expande hacia el futuro con una dimensión que hace que la escena del aposento alto trascienda su momento histórico para abrazar todas las generaciones futuras. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esta oración fue pronunciada por todos los que hemos llegado a creer en Jesús a través del testimonio de aquellos 11 discípulos y de todos los que vinieron después. Somos los que creyeron por la palabra de ellos. Somos los objetos de esta oración pronunciada en el aposento alto hace 2000 años. La petición central de esa parte de la oración es la unidad, para que todos sean uno,
Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de los creyentes es la evidencia misionera por excelencia, no los milagros, no los argumentos, no la elocuencia de los predicadores. La unidad visible y genuina de los que dicen seguir a Cristo es la que convence al mundo de que el Padre envió al Hijo. Esto hace que las divisiones dentro de la Iglesia cristiana sean algo más que un problema eclesiástico. Son un obstáculo misionero, son la contradicción del argumento central por el que Jesús oró. El mundo que no creyó no puede ser culpado enteramente por su incredulidad si lo que ha visto de la Iglesia es división, rivalidad y sectarismo. La oración del capítulo 17 termina con una petición que mira más allá de la historia terrena hacia la consumación eterna. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. El deseo del corazón de Jesús no es solo que sus seguidores sean preservados en el mundo, es que donde Él está, ellos también estén. La meta final de la redención es la comunión perfecta y eterna con Dios en la gloria. Cuando Jesús terminó de orar, el Seder estaba llegando a su momento final. La liturgia del Pesaj cerraba con los salmos del Halel. Y así nos dice el texto: habiendo cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El himno era el Halel, los salmos 113 al 118. Jesús cantó esos salmos esa noche, sabiendo lo que venía. El Salmo 116 dice: el Señor guarda a los sencillos. Estaba yo abatido y me salvo. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Y el Salmo 118, con el que probablemente cerro el canto. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo el Señor, el día del Calvario, el día que cambió todo. Jesús lo cantó la noche anterior, con plena conciencia de lo que significaría el día siguiente, con la certeza del que conoce el final y puede alabar a Dios por el antes de vivirlo. La alabanza de Jesús en la víspera de su pasión es uno de los actos de fe más extraordinarios registrados en la historia humana. No alabó a Dios porque las circunstancias fueran favorables. Alabó a Dios porque confiaba en el Padre que había diseñado la historia desde el principio y que cumpliría su propósito a través de lo que venía. Esta es la adoración genuina, no la que florece solo cuando todo va bien, sino la que se sostiene cuando todo lo visible anuncia derrota. Luego salieron hacia el monte de los olivos. El aposento alto quedó atrás. El fuego de las lámparas seguiría brillando quizás un momento después de que salieran. La mesa con las copas del ceder, el lebrillo de agua donde Jesús había lavado los pies de sus discípulos, los restos del pan sin levadura y las hierbas amargas, los vestigios de una noche que cambió el mundo. Pero antes de seguir a Jesús hacia el huerto de Getsemaní, quiero que nos detengamos en el aposento alto un momento más, porque hay algo en esa escena que raramente recibe la atención que merece: la postura de los comensales y lo que significaba. Los evangelios dicen que Jesús se reclinó con los 12 a la mesa. En el mundo del primer siglo, la postura de reclinarse a la mesa era la postura del hombre libre en el banquete.
Los esclavos servían de pie. Los hombres libres se reclinaban, apoyados sobre el codo izquierdo, comiendo con la mano derecha. La tradición rabínica estableció expresamente que durante el Seder de Pascua, incluso el hombre más pobre debía reclinarse, porque la Pascua celebraba la libertad de la esclavitud de Egipto, y el hombre libre en el mundo antiguo se reclinaba a la mesa. Esta postura, tan específica del mundo grecorromano, que era el contexto cultural del primer siglo en Israel, significaba que los discípulos en el aposento alto no estaban comiendo de pie como lo habían hecho sus antepasados en la primera Pascua, con los lomos ceñidos y el cayado en la mano. Estaban reclinados. Estaban celebrando la libertad del Éxodo como hombres libres desde el otro lado de la liberación. Y en ese contexto de libertad celebrada, Jesús se levantó, se quitó el manto y se cinó la toalla de los siervos, el hombre libre que se hacía siervo, el maestro que adoptaba voluntariamente la posición del esclavo, el que tenía todo el derecho de reclinarse se arrodilló. Esta inversión voluntaria del estatus es la imagen más perfecta de lo que Pablo describe en Filipenses capítulo 2, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. La teología de la kenosia, del vaciamiento del Hijo de Dios en la encarnación, tiene su imagen más vivida en el lebrillo de agua y la toalla ceñida del aposento alto. El que estaba en forma de Dios, el que tenía derecho a ser servido por ángeles y por toda la creación, se arrodilló ante 11 pescadores y cobradores de impuestos en un aposento alto en Jerusalén y lavó sus pies. Este acto define la naturaleza del poder en el reino de Dios de una manera que ninguna cantidad de palabras podría reemplazar. La grandeza, en el reino que Jesús vino a inaugurar, se mide por la capacidad de servir, no por la capacidad de ser servido. El liderazgo no es la cima desde la que se dirige, sino la posición desde la que se sostiene a los demás. Pablo desarrolla esta ética del servicio en el capítulo 2 de Filipenses con una pedagogía similar a la de Jesús en el aposento alto, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El argumento no es una regla impuesta desde afuera. Es una invitación a participar del carácter de Cristo desde adentro. Ahora bien, la institución de la Cena del Señor en el aposento alto tiene una historia posterior que vale la pena rastrear brevemente, porque la manera en que la Iglesia primitiva entendió y practicó esta cena revela mucho sobre su significado original. En la Iglesia de Corinto, según lo que Pablo describe en 1 de Corintios capítulos 11 y 12, la Cena del Señor se celebraba en el contexto de una comida comunitaria mayor llamada el agape, o cena de amor. Los creyentes se reunían en las casas de los miembros más acomodados, que tenían espacio suficiente para acoger la comunidad, y compartían una comida completa que culminaba con la celebración formal del pan y la copa. El problema que Pablo tuvo que corregir en Corinto fue que la cena había degenerado en una división de clases que contradecía la naturaleza misma de la cena del Señor. Los ricos llegaban temprano y comían su propia comida, bebiendo en abundancia, mientras los pobres y los esclavos, que llegaban más tarde después de sus jornadas de trabajo, encontraban que no había quedado nada. Pablo los confronta con una severidad inusual. Cuando os reunís, ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis?
¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? La cena del Señor no puede ser celebrada de manera que reproduzca las divisiones de clase del mundo. Es, en su naturaleza más profunda, el acto que constituye la igualdad de todos los redimidos ante el Cordero. El rey y el mendigo, el intelectual y el analfabeto, el esclavo y el hombre libre, todos se sientan a la misma mesa, todos comen del mismo pan, todos beben de la misma copa. Esta es la revolución silenciosa que la Cena del Señor ha llevado a cabo en cada generación de la Iglesia. La proclamación visible de que en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esta dimensión social e igualitaria de la Cena del Señor es inseparable de su dimensión teológica. No es un sacramento privado entre el individuo y Dios. Es el acto constitutivo de la comunidad, la práctica que hace visible la unidad que Jesús pidió en la oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan. La primera vez que los creyentes de una comunidad celebran la cena juntos después de una división, una reconciliación comienza a ocurrir que ninguna conversación ni ninguna mediación podría producir de la misma manera, porque la cena dice con su lenguaje visible: somos un cuerpo, comemos del mismo pan, bebemos de la misma copa. El acto predica lo que las palabras apenas pueden decir. Pablo en 1 Corintios 10 articula esta dimensión comunal. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La unidad de la Iglesia no es una aspiración que debemos crear, es una realidad que la cena proclama y actualiza. Somos un cuerpo porque compartimos un pan, y este pan, en el contexto del aposento alto, fue el matzá que Jesús tomó, bendijo, partió y distribuyó diciendo: esto es mi cuerpo dado por vosotros. El pan partido es la imagen de la vida entregada. El matzá partido es la imagen del cordero sacrificado. Cada vez que la Iglesia parte el pan en la cena del Señor, repite el gesto de Jesús en el aposento alto y proclama: esto es el cuerpo del Cordero que fue partido por nosotros. Esta es la vida que fue entregada para que nosotros viviéramos. Este pan es la proclamación de una muerte que fue el acto de amor más grande de la historia. Los primeros creyentes, según el libro de los Hechos capítulo 2, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 prácticas que constituían la identidad de la comunidad cristiana primitiva. El partimiento del pan, la cena del Señor, era central y no periférica. Era el ritmo semanal de la comunidad, no una celebración ocasional. La Didache, uno de los textos cristianos más antiguos fuera del canon bíblico, que data quizás del final del primer siglo o del comienzo del segundo, da instrucciones sobre la Eucaristía y la cena de amor. Da gracias así. Primero, por la copa. Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vid de David, tu siervo, que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti la gloria por los siglos, y por el pan partido. Te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos revelaste por medio de Jesús, tu siervo. Así como este pan partido estaba esparcido sobre los montes, y reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino. El pan esparcido y reunido es una imagen extraordinaria de la misión de la Iglesia. Los que fueron esparcidos por todo el mundo, reunidos en torno a una mesa, en torno a un pan, en torno a un Señor. La cena del Señor es la imagen de la escatología,
del final de la historia en que todos los redimidos de toda nación y lengua y pueblo se reuniran en el banquete del Cordero. Ahora necesitamos contemplar lo que la noche en el aposento alto significó para cada uno de los participantes en forma individual, porque la historia de esa noche no es solo una historia colectiva. Es también la historia de 11 personas muy diferentes que respondieron de maneras muy diferentes a lo que vivieron. Pedro, impulsivo, leal hasta el exceso y frágil de una manera que él mismo no entendía todavía. En el aposento alto, Pedro protestó cuando Jesús quiso lavarle los pies, luego pidió que Jesús le lavara también las manos y la cabeza. Pedro fue el que preguntó a quién se refería Jesús cuando dijo que sería traicionado. Pedro fue el que declaró, con toda la sinceridad de la que era capaz: aunque todos se escandalicen en ti, yo nunca me escandalicare. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negare. Y Jesús le respondió con una compasión mezclada con una honestidad que debía haber roto el corazón de Pedro. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. La profecía del gallo es una de las más íntimas y personales de toda la Biblia. No es una profecía sobre naciones ni sobre el fin de los tiempos. Es una profecía sobre el corazón de un hombre específico, pronunciada en privado, con amor, sin condena. Jesús no dijo, y por lo tanto no te quiero. Dijo la verdad. Y luego, en Lucas capítulo 22, añadió: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La oración de Jesús por Pedro antes de la prueba es paralela a la oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan en miniatura. Intercesión personal por alguien que estaba a punto de fallar. Jesús no oró para que Pedro no fallara, cosa que hubiera sido posible, pero que habría impedido que Pedro aprendiera lo que necesitaba aprender. Oro para que la fe de Pedro, aunque sacudida, no desapareciera, y para que después de su restauración, Pedro fuera capaz de fortalecer a los demás. La historia de Pedro esa noche termina con su negación en el patio del sumo sacerdote. Pero no termina allí. Termina en Juan 21, junto al mar de Galilea, con un fuego de brasas, con el olor a pan y a pescado, y con 3 preguntas. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? La misma pregunta 3 veces, como las 3 negaciones. La restauración que anticipa el aposento alto se cumple a orillas del lago. Juan, el discípulo amado, el más joven de los 12, el que reclinaba la cabeza sobre el pecho de Jesús. En el aposento alto, fue Juan quien preguntó a Jesús, a instancias de Pedro, a quien se refería cuando habló del traidor. Juan estuvo presente en Getsemaní. Juan estuvo presente en el juicio ante el sumo sacerdote. Él conocía al sumo sacerdote y pudo entrar al patio, y fue Juan quien consiguió que dejaran entrar a Pedro. Juan estuvo al pie de la cruz, el único de los 12 que permaneció junto a Jesús en el momento de la crucifixión, y a Juan junto a María, la madre de Jesús. Jesús le confió desde la cruz el cuidado de su madre. Mujer, he aquí tu hijo. Discípulo, he aquí tu madre. Juan fue el testigo. Su evangelio abre con la declaración y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Juan vio lo que ocurrió en el aposento alto con los ojos de quien estaba recostado sobre el pecho del Maestro, y lo que escribió décadas después en las islas del Egeo, mientras Roma perseguía a la Iglesia, sigue siendo el relato más profundo de esa noche que existe. Tomás, el que necesitaba evidencia,
el que fue llamado incrédulo, pero que en realidad era el más honesto de todos respecto a sus dudas. En el aposento alto, Tomás hizo la pregunta directa que los demás quizás tenían, pero no se atrevían a hacer. «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?» Recibió la respuesta más directa posible. «Yo soy el camino, la verdad y la vida». La duda de Tomás provocó una de las declaraciones de identidad más importantes de todo el Evangelio. Que Tomás hiciera esa pregunta esa noche y que Jesús respondiera a esa pregunta con la declaración «Yo soy el camino», dice algo importante sobre el modo en que Jesús trató las dudas de sus seguidores. No con reprimenda, no con desprecio, con la respuesta más directa y más completa que la pregunta merecía. Las preguntas honestas hechas a Jesús en el aposento alto, las de Pedro, las de Tomás, las de Felipe, recibieron respuestas que se convirtieron en algunos de los textos teológicos más importantes de la historia del pensamiento cristiano. Felipe, el que quiso ver al Padre, recibió la declaración sobre la identidad del Hijo con el Padre. Judas, el de Santiago, distinto de Judas Iscariote, preguntó: «Señor, ¿cómo es que te manifestaras a nosotros y no al mundo?» Y la respuesta de Jesús abrió la doctrina de la presencia especial de Cristo en la comunidad de fe a través del Espíritu. «Si alguno me ama, mi palabra guardara, y mi Padre le amara, y vendremos a él y haremos morada con él». El aposento alto fue una clase magistral de teología pronunciada con el lenguaje del amor, y los 11 discípulos que la recibieron no eran teólogos ni filósofos, eran pescadores, un cobrador de impuestos, un celota, hombres ordinarios de la Galilea del primer siglo, y sin embargo, las preguntas que hicieron esa noche produjeron respuestas que han alimentado a la Iglesia por 2 milenios y que todavía no hemos agotado. La noche en el aposento alto fue también la noche en que la teología se volvió más íntima que nunca antes en la historia de Israel. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que había hablado desde la zarza ardiente y desde la nube en el Sinai, estaba reclinado en una mesa en Jerusalén, lavando pies, partiendo pan, bebiendo vino, encenando sobre la vía y la vida, orando por sus amigos con lágrimas de despedida en la voz. La encarnación llegó a su momento más cercano en el aposento alto. No la encarnación en abstracto, sino la encarnación en la intimidad de una cena compartida, en la ternura de un maestro que sabe que se despide, en el amor que lava los pies y rompe el pan y comparte la copa y dice: «Haced esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí». En griego, eis ten emen anamnesin, en anamnesis de mí. La palabra anamnesis no es la memoria pasiva de algo distante, es la representación activa, el traer al presente algo del pasado de tal manera que se vuelve presente y eficaz. La anamnesis pascual de la que habla la Haggadah judía. En cada generación, uno está obligado a verse a sí mismo como si personalmente hubiera salido de Egipto. La anamnesis cristiana de la Cena del Señor, cada vez que partís el pan y bebéis la copa, el sacrificio del Cordero se vuelve presente en vuestra comunión con Él. No en el sentido de ser repetido, que es lo que Hebreos afirma con fuerza que es imposible. Cristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, sino en el sentido de ser apropiado y proclamado, de traer al presente el beneficio eterno de lo que ocurrió una vez y para siempre en el Calvario. Eso es lo que sucede cada vez que la Iglesia se reúne alrededor de la mesa simple del pan y el vino. No nada,
no un mero recuerdo de un evento distante, una anamnesis viva, una representación de la muerte y resurrección del Señor, una apropiación presente de la gracia que ese sacrificio produce, una proclamación hacia el mundo de que el Cordero fue inmolado y vive, una anticipación del banquete final en que todos los redimidos se reunirán alrededor de la mesa del Cordero en el cielo nuevo y la tierra nueva. La noche en el aposento alto no terminó con el canto del Jalel y la salida hacia el monte de los olivos. Continúa, continúa cada vez que la iglesia parte el pan. Continúa en cada creyente que recibe la copa con las palabras: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Continúa en cada comunidad que se reúne en nombre de Jesús y encuentra que Él está en medio de ella. El aposento alto en Jerusalén fue el primer salón, pero desde entonces, cada vez que 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús alrededor de una mesa simple con pan y vino, ese aposento se reproduce. La promesa permanece. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quiero ahora hacer algo que raramente se hace en un estudio sobre la última cena: detenerme a considerar lo que esa noche significó para Jesús mismo, no solo para los discípulos que recibieron sus enseñanzas, sino para el Maestro que las pronunció. Jesús sabía lo que vendría. Esta no es una afirmación teológica abstracta, es la realidad humana de alguien que sabe con certeza que mañana sufrirá de una manera que excede la imaginación. Alguien que sabe que será traicionado por uno de sus amigos más cercanos, que será abandonado por los otros 11 en el momento más oscuro, que será condenado por las instituciones religiosas de su propio pueblo, que morirá de una muerte diseñada para ser lo más degradante y prolongada posible. Y sin embargo, en la víspera de todo eso, Jesús lavó pies, enseñó con paciencia, respondió preguntas, oró con ternura, canto salmos. No hay ninguna señal en el texto de que Jesús haya expresado amargura hacia sus discípulos por sus limitaciones, ni resentimiento hacia el Padre por el camino que estaba adelante, ni miedo que lo paralizara. Hay dolor, porque Jesús era completamente humano. Hay la turbación que el propio Juan menciona. Pero sobre todo, hay amor. Los amo hasta el límite extremo del amor. La humanidad de Jesús en el aposento alto es tan importante teológicamente como su divinidad. Si Jesús no hubiera sido completamente humano, su amor esa noche no habría tenido el costo que tuvo. Solo el que verdaderamente puede sentir miedo y elige el amor de todas formas ha demostrado el poder del amor. Solo el que verdaderamente puede experimentar abandono y elige seguir entregando tiene una generosidad que merece ese nombre. La carta a los Hebreos, que es la exposición teológica más profunda del sacerdocio de Cristo, insiste en esto con una firmeza que no deja ambigüedad, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La comprensión con que Jesús intercede ahora a la diestra del Padre no es solo la comprensión intelectual de alguien que observó el sufrimiento humano desde afuera, es la comprensión experiencial de quien lo vivió desde adentro. Cuando oramos, cuando clamamos en la oscuridad de la angustia o del miedo o de la soledad, no nos dirigimos a un Dios que nunca supo lo que es eso. Nos dirigimos a un sumo sacerdote que lo sabe, que estuvo en la mesa del aposento alto sabiendo que lo iban a traicionar y eligió seguir lavando pies, que estuvo en el huerto de Getsemaní sudando gotas de sangre y eligió beber el cáliz, que estuvo en la cruz soportando el abandono de todos y eligió
perdonar. Esta dimensión pastoral de la teología del aposento alto es quizás la más importante para la vida cotidiana del creyente del siglo XXI. No necesitamos solo saber que Jesús salvó. Necesitamos saber que Jesús entiende, que la misericordia con que nos trata no es solo la misericordia de la omnisciencia que todo lo conoce abstractamente, sino la misericordia de la experiencia que todo lo conoce desde adentro. Volvamos a la imagen del pacto, porque es fundamental para entender lo que Jesús establecía esa noche. Un pacto en el mundo bíblico era, como ya vimos, un vínculo sagrado irrevocable sellado con sangre. La fórmula de la autoimposición, que me ocurra a mí lo que ocurrió a este animal si rompo este pacto, era el corazón de cada pacto solemne. En el pacto que Dios establecía con la humanidad, esa noche en el aposento alto, era Dios mismo quien asumía el costo del incumplimiento humano, no que le ocurra al ser humano si rompe el pacto, sino yo cargo con las consecuencias del incumplimiento humano. Yo pagaré el precio de la deuda que el ser humano no puede pagar. Mi sangre será el sello del nuevo pacto. Esta es la teología de la sustitución que el aposento alto anticipa y el Calvario cumple. Cristo en lugar del pecador. Cristo absorbiendo el juicio que merecía la humanidad. Cristo siendo hecho pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5. La copa del nuevo pacto que Jesús alzó en el aposento alto era la declaración más audaz de la historia. Yo, el Hijo de Dios, voy a sellar con mi propia sangre el pacto que reconciliara a la humanidad con el Padre. No la sangre de toros y machos cabrios que no puede quitar pecados. Mi propia sangre, que será suficiente de una vez y para siempre. Y la mesa sencilla del aposento alto se convirtió en el altar más importante de la historia, no el altar de piedra del templo con sus miles de sacrificios anuales, sino la mesa de madera en el aposento alto donde el maestro tomó una copa de vino y dijo: «Esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por muchos para perdón de pecados». Todo lo que la historia de la Pascua había apuntado llegó a su momento de institución en ese gesto. El vino tinto en la copa, color de la sangre del Cordero que había señalado hacia adelante durante milenios, fue la proclamación de que el Cordero definitivo estaba a punto de ser sacrificado. Hay una pregunta que quiero plantear antes de cerrar este estudio. Una pregunta que conecta la noche del aposento alto con tu vida y con la mía en el siglo XXI. Si estuvieras en ese aposento alto esa noche, ¿a cuál de los 11 discípulos te identificarías más? Algunos se identifican con Pedro, impulsivo, apasionado, con una lealtad genuina pero frágil, propenso a proclamar más de lo que puede cumplir, capaz de grandes gestos de fe y de grandes fracasos en el mismo día. Si eso te describe, la historia de Pedro en el aposento alto es una palabra de esperanza para ti. Jesús oró por ti antes de que fallaras, y la oración que hizo esa noche sigue siendo válida. Tu fe no fallará definitivamente, y cuando vuelvas, confirmarás a tus hermanos. Algunos se identifican con Tomás, el que necesita entender antes de confiar, el que hace las preguntas directas que los demás tienen miedo de hacer, el que es llamado incrédulo pero que en realidad es el más honesto del grupo respecto a sus dudas, si eso te describe. La pregunta de Tomás en el aposento alto y la respuesta que recibió son también para ti. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La honestidad sobre las dudas no es falta de fe, es el comienzo de una fe más madura.
Algunos se identifican con Juan, el contemplativo, el que prefiere escuchar a hablar, el que se inclina hacia la fuente de la enseñanza para no perder ni una palabra. Si eso te describe, la postura de Juan en el aposento alto es una invitación a acercarte más, a reclinarte sobre el pecho del Maestro en la intimidad de la oración y la meditación sobre la palabra, a ser el testigo que da testimonio de lo que ha visto y oído. Y algunos quizás se identifican con los discípulos que apenas hablan en el aposento alto, los que aparecen solo como presencias en el grupo, sin palabras memorables, sin preguntas famosas, sin gestos destacados. Bartolomé, Mateo, Simón el Celota, los que estuvieron presentes sin protagonismo, los que fueron amados y lavados y alimentados y enseñados esa noche como todos los demás, sin ser los personajes principales del relato. Si eso te describe, hay una buena noticia para ti también. El amor de Jesús en el aposento alto no distinguió entre los que tenían preguntas profundas y los que simplemente estaban presentes. Él lavó los pies de todos, dio el pan a todos, oró por todos, por los protagonistas y por los que están en el fondo del cuadro. La mesa del aposento alto tenía espacio para 11 personas muy diferentes entre sí, y la mesa de la cena del Señor tiene espacio para todos los que se acercan reconociendo su necesidad del Cordero que fue inmolado. No hay un perfil de personalidad que te califique, ni un nivel de experiencia espiritual que te dé acceso. El acceso es el mismo que siempre fue, la sangre del nuevo pacto. Esta es la historia de la noche que cambió todo. No porque cambiara el mundo político ni el orden económico del Imperio Romano, sino porque inauguró el nuevo pacto que cambia el corazón humano desde adentro, que escribe la ley de Dios no en tablas de piedra, sino en la carne del corazón, que hace posible que los seres humanos conozcan a Dios no a través de un sistema de mediadores, sino directamente, de corazón a corazón. La noche que Jesús dijo, «Con gran deseo he deseado comer con vosotros esta Pascua», la noche en que se arrillo y lavo pies, la noche en que tomo el pan y la copa y cambio para siempre su significado, la noche en que oro por todos los que creeríamos en Él por la palabra de sus discípulos, la noche en que canto el Halel, sabiendo lo que venía, la noche en que salió al encuentro de la oscuridad con amor hasta el límite extremo. Esa noche sigue resonando en cada aposento donde la iglesia se reúne, en cada mesa sencilla donde el pan es partido y la copa es compartida, en cada oración donde alguien levanta los ojos al cielo y dice, «Padre nuestro», la noche que cambió todo y que sigue cambiando todo para cada uno que se sienta a esa mesa y recibe el pan y la copa con fe. Pero antes de llegar al cierre de este estudio, quiero explorar algo que pocas veces recibe atención en las reflexiones sobre la última cena: la conexión entre el aposento alto y la creación del mundo. Cuando Juan abre su evangelio con las palabras «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios», está ecoando deliberadamente el inicio del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El cuarto evangelio está enmarcado como una historia de nueva creación, y el punto culminante de esa nueva creación, antes de la cruz y la resurrección, es la noche del aposento alto. En la creación original, Dios formó al ser humano del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El ser humano recibió su vida como un don directo de la presencia divina. En el aposento alto, Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo.
según relata Juan capítulo 20 después de la resurrección. Pero el gesto de soplar vida ya había sido anticipado en el discurso del aposento alto con las promesas del Espíritu Consolador. El aposento alto es el umbral de la nueva creación, el punto donde el Creador sopla vida nueva en los que se reúnen alrededor de su mesa. En la creación original, Dios plantó un huerto y colocó al ser humano en él para que lo cuidara. El último acto de la noche del aposento alto fue ir a otro huerto, Getsemaní. En ese huerto, el nuevo Adán enfrentaría la tentación que el primer Adán había fallado, y donde el primero dijo, «No sea tu voluntad, sino la mía», el nuevo Adán diría, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». La paralela entre el huerto de Edén y el huerto de Getsemaní ha sido señalada por los teólogos durante siglos. En Edén, el hombre eligió su propia voluntad sobre la de Dios y produjo la separación, la muerte, la esclavitud al pecado. En Getsemaní, el Hijo de Dios eligió la voluntad del Padre sobre la suya propia y produjo la reconciliación, la vida y la libertad. La primera creación fue deshecha en un huerto, la nueva creación comenzó en otro huerto, y la Cena del Señor que fue instituida en el aposento alto es la práctica que conecta estos dos huertos. Conecta la tragedia del Edén, donde el ser humano tomó el fruto prohibido y abrió la brecha con Dios, con la gracia del Calvario, donde el Hijo de Dios cargó con las consecuencias de esa tragedia y cerró la brecha. El pan y la copa de la Cena del Señor son los frutos del árbol de la vida, el árbol que fue guardado por el querubín de la espada flamante en el Edén y que ahora es accesible para todos los redimidos en Cristo. Esta es la razón profunda por la que la Cena del Señor tiene una dimensión cósmica que va más allá de la experiencia individual del creyente que participa de ella. Es la proclamación de que la separación de Edén ha sido superada, de que el camino al árbol de la vida ha sido reabierto, de que la nueva creación ya ha comenzado en la resurrección del primogénito de entre los muertos y que se consumará cuando Él vuelva a renovar todas las cosas. Juan, en Apocalipsis, ve la consumación de todo esto con imágenes que son ecos directos del aposento alto, y el ángel me dijo, «Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero». La cena del aposento alto, con su pan y su copa, es el anticipo y el primer anuncio de esa cena final. Cada vez que la Iglesia parte el pan, está enviando una señal hacia el futuro. El banquete viene. El Cordero que fue inmolado y que vive ya ha preparado lugar para nosotros. Ahora quiero explorar la teología del pacto con más profundidad, porque es imposible entender la última cena sin entender lo que un pacto significaba en el mundo del Antiguo Testamento y cómo la nueva alianza que Jesús instituyó esa noche se relaciona con los pactos anteriores de la historia bíblica. La historia bíblica es, en su estructura profunda, una historia de pactos. Cada pacto es un avance en la revelación del propósito de Dios de reconciliar a la humanidad consigo mismo y establecer una comunidad de personas que lo conozcan, lo amen y lo reflejen en el mundo. El pacto con Noé, después del diluvio, fue el pacto con la humanidad y con toda la creación. Nunca más destruiré toda carne con diluvio. La señal fue el arco iris. El alcance fue universal, pero el contenido fue básico: la preservación de la creación y la promesa de una estabilidad cósmica que permitiría el desarrollo de la historia redentora. El pacto con Abraham fue el pacto de la promesa: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, y te doy una tierra. A través de Abraham y de su descendencia, todas las naciones de la tierra serían bendecidas.
La señal fue la circuncisión. El alcance era nacional e inclusivo, una familia específica elegida para ser el canal de la bendición universal. El pacto del Sinaí fue el pacto de la ley. Si obedeceréis mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. La señal fue el sábado. El alcance era nacional, un pueblo específico bajo una ley específica. El problema que Pablo desarrolla en Romanos y Gálatas era que la ley podía señalar el problema del pecado, pero no podía resolverlo. La ley era el diagrama de la enfermedad, pero no la cura. El pacto con David fue el pacto de la dinastía. Tu trono será establecido para siempre. De la descendencia de David vendría el Rey eterno, cuyo reino no tendría fin. La señal fue el templo que Salomón, su hijo, edificaría. El alcance era mesiánico, apuntaba hacia el ungido que vendría. Y entonces llegó el aposento alto, y Jesús tomó la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». El nuevo pacto que Jeremías había profetizado, que supera y cumple todos los pactos anteriores. No destruye el pacto con Noé, que sigue en vigor. No elimina el pacto con Abraham, que Pablo dice en Gálatas que Cristo cumple y extiende a todos los que creen. No invalida la ley del Sinaí, que Jesús dice que no vino a abolir, sino a cumplir. No cancela el pacto con David, cuyo trono Jesús ocupa eternamente. El nuevo pacto incluye y trasciende a todos los anteriores. Incluye la preservación cósmica del pacto con Noé. Incluye la promesa de bendición universal del pacto con Abraham. Incluye la santidad de vida que la ley del Sinaí demandaba, pero no podía producir, ahora posible por el Espíritu que escribe la ley en el corazón. Incluye el reino eterno del pacto con David, establecido en el Hijo de David, que resucitó de entre los muertos. Y el sello de este pacto, que incluye y trasciende a todos los demás, es la sangre de Cristo. No la sangre de animales que señalaba hacia adelante, sino la sangre del Hijo de Dios que realiza lo que los otros sacrificios solo podían prefigurar. La teología del pacto en la Biblia no es una historia de fracasos y reinicios, es una historia de profundización y cumplimiento progresivo. Cada pacto revela más del carácter de Dios y más de su propósito redentor, y el nuevo pacto, inaugurado en el aposento alto y sellado en el Calvario, es la revelación más plena y definitiva de ese carácter. Dios es amor, y su amor va hasta el límite extremo, eistelos, hasta sellar con la sangre de su propio Hijo el pacto que reconcilia a la humanidad consigo mismo. Esto nos lleva a una aplicación práctica que considero fundamental. La manera en que celebramos la Cena del Señor dice algo sobre lo que creemos sobre el pacto. Si la celebramos de manera apresurada, como un trámite litúrgico que hay que cumplir antes de continuar con el programa, decimos sin palabras que el pacto es una formalidad, que la sangre del nuevo pacto es un detalle secundario de la vida de fe. Si la celebramos de manera individualista, cada creyente en su propio espacio emocional, sin conciencia de la comunidad que comparte el mismo pan y la misma copa, decimos sin palabras que el pacto es una transacción privada entre el individuo y Dios, ignorando la dimensión comunal que Jesús intencionó esa noche. Si la celebramos de manera irreflexiva, sin examinar el corazón, sin recordar lo que costó el sacrificio que celebramos, corremos el riesgo de lo que Pablo describe en Primera de Corintios como comer y beber sin discernir el cuerpo del Señor. Pero si la celebramos con la profundidad que merece,
con la conciencia de que en ese pan y esa copa está sintetizada toda la historia de la redención desde el Éxodo hasta el Calvario, con la gratitud del que sabe que fue rescatado de la esclavitud por un precio que no podía pagar, con la esperanza del que sabe que el banquete final se acerca, con la unidad del que reconoce en los que comparten el pan y la copa a hermanos redimidos por la misma sangre, entonces la cena del Señor se convierte en lo que fue en el aposento alto, el momento más cargado de significado de toda la semana, el punto de convergencia de la memoria y la esperanza, el gesto visible que proclama al mundo que el Cordero fue inmolado y que su sangre sigue siendo suficiente. El examen previo a la cena del Señor, que Pablo recomienda en 1 Corintios 11, no es un examen para determinar si somos dignos de participar. Nadie lo es por méritos propios. Es un examen para asegurarnos de que estamos participando con la comprensión y la actitud correctas. Es la pregunta que cada creyente debe hacerse. ¿Entiendo lo que estoy proclamando cuando parto este pan? ¿Reconozco en esta copa la sangre del nuevo pacto? ¿Estoy en paz con los demás miembros del cuerpo de Cristo con quienes comparto esta mesa? Si hay algo que necesita ser resuelto antes de sentarse a la mesa, resolverlo primero. No para ser más digno, que no será posible por ninguna cantidad de resolución humana, sino para no traer a la celebración una actitud que contradiga lo que la celebración proclama. La cena del Señor es la proclamación viva de que Dios y el ser humano han sido reconciliados a través de la sangre del nuevo pacto. Sentarse a esa mesa con resentimientos no resueltos hacia un hermano es contradecir con la vida lo que se proclama con los símbolos. Por eso el mandamiento nuevo que Jesús dio esa misma noche, amaos los unos a los otros como yo os he amado, no es una aspiración ética independiente de la cena. Es la condición del corazón que hace que la cena sea lo que debe ser, la celebración de una comunidad reconciliada y amorosa alrededor del Cordero que hizo posible esa reconciliación. Quiero ahora dedicar atención a un aspecto de la noche del aposento alto que los estudios teológicos suelen tratar rápidamente, pero que merece una contemplación más sostenida: la dimensión de la traición y lo que nos revela sobre el amor de Dios. Judas Iscariote había sido uno de los 12. Había caminado con Jesús durante 3 años. Había escuchado los mismos sermones, visto los mismos milagros, recibido la misma formación que los otros 11. Era el encargado de la bolsa del grupo, lo que sugiere que en algún momento había sido considerado confiable. El Evangelio de Juan nos dice que era ladrón y que tomaba de lo que se echaba en la bolsa, lo que revela que la corrupción había comenzado mucho antes de la traición definitiva. Lucas capítulo 22 dice que Satanás entró en Judas, el que era llamado Iscariote, el cual era del número de los 12. Y él fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero y el acordo, y buscaba una oportunidad para entregarle a espaldas del pueblo 30 piezas de plata, la compensación que la ley de Moisés fijaba para un esclavo, el precio al que Zacarías capítulo 11 había profetizado que sería valorado el pastor. 30 piezas de plata fue lo que costó el Hijo de Dios en el mercado de la traición. Lo que hace esa escena en el aposento alto tan impactante es la respuesta de Jesús a todo esto. Jesús sabía exactamente quién era Judas, sabía lo que estaba planeando, sabía que las 30 piezas de plata ya habían sido convenidas. Y en ese contexto de plena conciencia de la traición, Jesús lavó los pies de Judas, le dio el pan mojado en el plato, lo trató con la misma ternura que a los otros 11.
Hay teólogos que han debatido si el gesto del pan mojado dado a Judas fue un último llamado al arrepentimiento, un gesto de misericordia que le dejaba la puerta abierta para dar marcha atrás. Si fue así, Judas ignoró ese llamado, pero la posibilidad de que fuera una invitación a regresar es coherente con el carácter de Jesús que el aposento alto revela. Un amor que no abandona incluso cuando conoce el rechazo que viene. La teología del amor de Dios que se revela en la última cena no es la teología de un amor que florece solo cuando es correspondido. Es la teología de un amor que se mantiene aun cuando el amado decide traicionar. Pablo articula esto en Romanos capítulo 5. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, no cuando éramos buenos, no cuando lo merecíamos, siendo pecadores, siendo enemigos, dice el versículo 10. La cruz que vino después del aposento alto fue el acto supremo de ese amor que no condiciona su entrega a la correspondencia del otro, y el aposento alto fue su anuncio y su prefiguración. En este lugar de traición inminente, de negación prometida, de abandono que vendría en pocas horas, Jesús lavó pies, encenó con paciencia, oró con ternura y partió el pan. Esto tiene implicaciones concretas para la vida del creyente. Cada persona que se acerca a la cena del Señor lleva consigo una historia de traiciones, de negaciones, de miedos que han producido abandonos. Cada uno de nosotros ha sido, en alguna dimensión de nuestra historia con Dios, más parecido a Pedro que a Juan, más parecido a los discípulos que huyeron en Getsemaní que a los que permanecieron al pie de la cruz. Y la buena noticia que el aposento alto proclama es que el amor de Jesús no cambió cuando Pedro lo negó 3 veces. El amor de Jesús no disminuyó cuando todos los discípulos huyeron. El amor de Jesús no fue alterado por la traición de Judas, ni por el abandono de los 11, ni por la negación de Pedro. El amor, eis telos, hasta el límite extremo, no tiene límite, no se agota, no se retira. Esta es la base sobre la que descansa la restauración. Pedro pudo volver, no porque había demostrado ser más fuerte que su propia debilidad, sino porque el amor de Jesús era mayor que la debilidad de Pedro. Los 11 pudieron regresar, no porque se habían ganado el derecho a pertenecer al grupo de los apóstoles, sino porque el amor que Jesús les había mostrado en el aposento alto seguía siendo tan real después de la crucifixión como lo había sido antes. Y nosotros podemos acercarnos a la cena del Señor, no porque seamos dignos, sino porque aquel que preparó la mesa es el mismo que dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». La mesa del aposento alto no era exclusiva para los que tenían teología perfecta o historial moral impecable. Era para 11 hombres con miedo, con dudas, con debilidades, con tentaciones de traición y negación latentes en sus corazones. Y sigue siendo para nosotros. Llegamos ahora al final de este estudio y quiero cerrar con 3 reflexiones que espero que permanezcan contigo después de que este video termine. La primera es sobre la postura. En la primera Pascua, los israelitas comieron de pie, con los lomos ceñidos y el cayado en la mano, listos para salir. En el aposento alto, los discípulos se reclinaron como hombres libres. La postura cambió porque la situación había cambiado. Ya no estaban esperando ser liberados. Ya eran libres. Ya eran el pueblo del pacto. Cuando te sientas a la cena del Señor, siéntate como alguien que ya ha sido liberado, no como alguien que todavía está esperando la redención, no como alguien que necesita ganarse el acceso. El cordero ya fue sacrificado, la sangre ya fue derramada,
El nuevo pacto ya fue inaugurado. Siéntate en la libertad del redimido, no en la ansiedad del que todavía no sabe si será aceptado. La segunda reflexión es sobre el mandamiento nuevo. Jesús dio el mandamiento de amarse unos a otros esa misma noche, en el mismo contexto en que instituyó la cena. No es coincidencia. La cena y el amor son inseparables. No es posible celebrar la cena del Señor de manera auténtica mientras hay fracturas no resueltas en las relaciones con los hermanos. El pan compartido dice, somos un cuerpo. Si somos un cuerpo, el dolor de un miembro es el dolor de todos. Si somos un cuerpo, la alegría de un miembro es la alegría de todos. El mandamiento nuevo no es una aspiración ética adicional que acompaña a la cena. Es la expresión de vida de quienes han sido transformados por lo que la cena proclama. La tercera reflexión es sobre la esperanza. Jesús dijo que no bebería de este fruto de la vid hasta que lo bebiera nuevo con sus discípulos en el reino de su Padre. La cena del Señor es provisional. Es el banquete del tiempo entre los tiempos, la celebración del ya y el todavía no. Pero el banquete definitivo viene. El Cordero que fue inmolado preparó lugar para todos los suyos, y cuando venga el reino en su plenitud, cuando el nuevo cielo y la nueva tierra sean una realidad, cuando la muerte sea tragada en victoria, cuando toda lágrima sea enjugada, entonces la cuarta copa será bebida en plenitud, y el banquete que comenzó en el aposento alto llegará a su consumación eterna. Hasta ese día, cada vez que partimos el pan y bebemos la copa, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. No como un acto de nostalgia, sino como un acto de esperanza activa. No mirando hacia atrás con tristeza, sino mirando hacia adelante con expectación. El que instituyó la cena volverá para completarla. Este es el mensaje de la noche que cambió todo. La noche en que el Maestro se arrodilló con una toalla y un lebrillo de agua. La noche en que el pan fue partido y la copa fue compartida. La noche en que el mandamiento nuevo fue dado y la oración sacerdotal fue pronunciada. La noche en que el Jalel fue cantado antes del sacrificio. La noche en que el amor fue a su límite extremo. Dímelo en los comentarios. ¿Hay algún aspecto de la última cena que nunca había visto antes de este estudio? La dimensión del pacto, la postura de los comensales, la conexión con la nueva creación. ¿El significado del aposento alto como espacio de nueva vida? Me encanta saber que parte de la Escritura resuena más en tu vida hoy. Si este estudio fue de bendición, compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para los próximos estudios. Seguimos juntos explorando la profundidad inagotable de la palabra de Dios. La noche que cambió todo sigue siendo actual. El Cordero que fue inmolado sigue estando en el centro de la historia y su sangre sigue siendo suficiente. Hasta la próxima.